Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica y la creadora de este espacio. Y bueno, ya nos hace falta pues el tema de Ecuador, porque pues esta es otra forma la otra forma como una economía termina dolarizándose. Bueno, básicamente Ecuador tiene la historia desde la década de los 90 que complica la situación económica, que genera una serie de procesos que terminan llevando en acto, no digamos que de desespero, sino como última opción, el proceso de dolarización para controlar muchas de las cosas que ahora Argentina está viviendo, como un Producto Interno Bruto bajo, como una hiperinflación supremamente alta, en fin, una serie de fenómenos que vamos a ver en este programa. Bueno, espero que les guste. Al final vamos a hablar un poco sobre el blog que estoy tratando de montar. Estamos a fecha de 23 de marzo. Y pues básicamente ya hice pública mi relación con el trabajo que tengo en la vida, lo que yo he llamado la vida real. Como ustedes saben, nunca negué que fui funcionaria pública, pero nunca había dicho que trabajaba con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, en la parte final, pues voy a hacer una pequeña inducción de lo que quiero hacer con el blog. Gracias. Y volvemos a tomar como base el texto de María del Pilar Castillo e Hilaria Laundini, que se trata sobre las experiencias de Panamá, Ecuador y El Salvador, pues las lecciones que dejan estos países que tienen su economía dolarizada. Y pues bueno, Ecuador tiene unas consideraciones bastante especiales porque tendríamos que hablar de parte de cómo fue su evolución durante los últimos 20 años del siglo XX, en donde tenemos que tenían una situación muy similar a la que tiene actualmente Argentina, pues con una inflación, una hiperinflación que era del 65% y más de la mitad, es decir, más del 50% de la población se encontraba en la línea de pobreza. Entonces la moneda nacional se hace cada vez más débil y esto aumenta el déficit fiscal. Para las personas más chiquitas les explico, el Estado no podía pagar los sueldos que hacen que el Estado funcione. Entonces, ni siquiera de las personas más cercanas a la presidencia, por ejemplo. Y la deuda externa se hizo insostenible. Cada vez que un país le pide prestado a otro país, le cobra intereses. Aquí estamos viendo algunas fotografías de una isla muy bonita que ellos tienen. Es un archipiélago, se llama Galápagos. Entonces, esto llevó a que antes de que se acabara, o que empezara más bien el año 2000, coexistiera una economía bimonetaria, es decir, monetaria, monedas. Entonces, además del sucre, andaba por ahí rondando el dólar de una manera que era de curso legal, es decir, autorizada por el gobierno, ¿sí? Entonces, estas medidas pues se toman en contra del criterio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. Es decir, entes importantísimos a nivel internacional y a nivel local, pues dijeron no es conveniente. Sin embargo, empezó a dar resultados y la gente pues lo tomó como una tabla de salvación. ¿Y quién suelta la tabla de salvación después de la que la tiene? Entonces hay unos resultados y es que volvió la estabilidad económica a Ecuador. Desde el 2003 la inflación anual es menor del 10%, con un aumento de las exportaciones privadas, que en últimas es lo que se aspira, quitarle bastante peso en la economía del gobierno, con una disminución de la pobreza, pues teniendo en cuenta que para inicios del 2000 estaba en el 64.4%, mientras que para el 2022 era apenas la tercera parte. O sea, pasamos de casi 2/3 de la población a 1/3 de la población que estaba en la línea de pobreza. Pero entonces hay un problema, y es que Ecuador tiene otras ventajas por otros factores.
que no tiene nada que ver con su economía. Por ejemplo, que a nivel mundial se aumentó el precio de los commodities, es decir, se aumentó el precio de, por ejemplo, el oro, la plata, etcétera, ¿sí? El petróleo también, el aumento de las divisas, etcétera. Y esto pues aumenta el crecimiento de la economía porque pues ellos tenían yacimientos de algunos de estos commodities. También con el caso del turismo, porque ya les estoy mostrando, son fotografías de una isla, un archipiélago muy conocido que es la isla Galápagos. Y pues el crecimiento no fue sostenible al paso del tiempo, lo que disminuyó este crecimiento posterior a la pandemia, pero ya habían vendido su soberanía monetaria, es decir, la capacidad que tiene el gobierno de decidir sobre toda la política monetaria. Entonces ya no puede tener una maniobrabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque ya depende de la economía de otro país, pero en cuanto a su moneda. Entonces hoy actualmente hay una percepción de que pues hay empleo, pero la verdad es que no es que haya empleo, es que básicamente la informalidad ha crecido. Y la cantidad de un empleo adecuado o el porcentaje de un empleo adecuado pues es cercano a un 34.4%, que es un poco más de un tercio de la población nacional. Entonces, a nivel nacional, perdón. Actualmente, pues pensar en salir de una economía dolarizada en realidad sería un suicidio político y un inconveniente supremamente grande para la persona que lo quiera asumir. Como elemento histórico importante, creo conveniente pues especificar que en el artículo que se está tomando como base se hace una entrevista o una especie de entrevista o se toman algunos dichos del presidente de la época, quien fue el que decidió realizar este proceso de dolarización en la economía debido a las características que se presentaban en el país para ese momento, y quien en últimas es quien termina dando esta última idea. Y perdón por los animales porque saben que vivo en el campo, y que además también considero importante resaltar que una semana después de que él dio la orden de que la economía se dolarizara, se presentó un golpe de estado y él tuvo que salir del país. Bueno, y espero que les haya gustado, que les interese, porque pues de todas maneras este tipo de trabajos es un poco más complejo hacerlo con terminología para niños. Existe algo llamado la violencia. Soy médica forense desde el año 2002 y trabajo en una unidad básica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí en Colombia. Y bueno, pues básicamente la razón por la cual todo terminó pues saliendo a la luz tiene que ver con el hecho de que por razones ajenas a mi voluntad consideraron que mi opinión era importante en algún proceso y tuve que firmar un formato de estos en donde se autoriza la imagen pública y autoricé. Entonces, antes de que alguien me viera y salieran y dijeran, y bueno, conclusión, consideré que hace mucho tiempo quería tener este proyecto, no sabía cómo meterlo, y pues ya que se sabe esa parte, pues pienso que hacer un blog sobre marca personal que incluya todos mis aspectos, pues todos mis matices, toda mi experiencia y toda mi vida, pues es algo interesante, pero no quiero hacer algo que sea yo. Y creo que la mejor forma de hacerlo es hablar de algo que muy pocas personas hablan, y tiene que ver con las violencias invisibles. Pero de manera más práctica, no tan teórica, no tan cosas como estudios revelan que nada. La idea es darles material, algunos serán docentes, otros les ayudarán a las personas a encontrar sus banderas rojas. En fin, la idea es también que me sigan en este blog. Espero que les sirva y bueno, la próxima semana hablaré un poco más al respecto, y de paso pues ya les daré la página web o algo así. Gracias.